Bienvenidos de nuevo a MIN Mayagüez, la patria que queremos. Antes de empezar con el episodio de hoy, tenemos un mensaje breve pero importante para ustedes, nuestros valiosos oyentes. Nos encanta crear contenido que les llegue, y queremos mejorarlo aún más. Por eso necesitamos su ayuda. Primero, asegúrense de seguir o suscribirse a MIN Mayagüez, la patria que queremos, en Spotify o en su plataforma de podcasts favorita para no perderse ningún episodio. Activen las notificaciones, no queremos que se pierdan cuando publiquemos contenido nuevo. Segundo, nos encantaría saber su opinión. ¿Tienen comentarios sobre el tema de hoy? ¿Una sugerencia para un futuro episodio? ¿O simplemente quieren saludar? Déjennos un comentario o reseña, esto nos ayuda a crecer y asegura que hablemos de lo que les interesa. Pueden dejar sus comentarios en la sección de Spotify, escribirnos en redes sociales MIN Mayagüez, para unirse a nuestra lista de correo y recibir actualizaciones exclusivas. Muy bien, ahora sí, comencemos con el programa de hoy. Muy buenos días, soy Sonia Cepeda, le damos la más cordial bienvenida a todas las radioescuchas al programa de La Patria que Queremos, un espacio radial donde analizamos el país desde la justicia social, la soberanía y la dignidad de nuestros pueblos, con el objetivo de adelantar la independencia de Puerto Rico. Como ustedes saben, este es el programa semanal producido por la estructura del MIN de Mayagüez y una vez al mes la transmitimos y la producimos desde la zona metropolitana del MIN de San Juan. Hoy vamos a dialogar dos temas urgentes para nuestro país. Primero, en el primer bloque, vamos a tener la situación de la canalización del río Piedras y su impacto ambiental y comunitario. Y luego, en un segundo bloque, vamos a estar trabajando lo que es la situación actual de Cuba y la campaña de solidaridad que en el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano nos hemos unido a diferentes organizaciones y movimientos internacionales para apoyar a nuestra hermana isla de Cuba. Hoy nos acompañan en nuestro programa Joel Vázquez, trabajador social, representante o candidato a representante por el MBC en el precinto 2. Para mí, para Joel, nosotros ganamos ese precinto 2, de eso podemos hablar después en otro programa. Y el compañero Néstor Nazario, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y también del grupo de trabajo de Amigos de la Misión de Puerto Rico en Cuba. Así que vamos a comenzar. Joel, saludos, ¿cómo estás? Muy bien y siempre gracias por la oportunidad de estar aquí y contento por esta buena reunión. Joel, el río Piedras, ¿verdad? Es uno de los principales, el principal río que corre el municipio de San Juan y atraviesa diferentes urbanizaciones en San Juan con una cuenca altamente urbanizada, ¿verdad? Así que también tiene diferentes fuentes de contaminación, diferentes problemáticas, pero también es parte, ¿verdad? No es solo un río que nos atraviesa, sino también es parte de esa historia social, ecológica y más recientemente comunitaria del país, y muchas veces las canalizaciones, ¿verdad? O los arreglos alrededor de los ríos no responden a esas necesidades comunitarias, sino que responden pues a unas necesidades económicas o, ¿verdad? Fuera de lo que son las comunidades. Y hoy vemos, ¿verdad? Desde hace algunos años atrás, la comunidad del río Piedras se ha estado organizando con unos reclamos muy particulares. Puedes, para los amigos del oeste, ¿verdad? Que no necesariamente tienen la historia de este proyecto. ¿Nos puedes hablar un poco del proyecto de la canalización del río Piedras? Claro que sí. Primero, comentar que el río Piedras es el único río del municipio de San Juan que comienza en el área de Caimito y termina en la Bahía de San Juan o Puerto Nuevo, por ahí desemboca y cruza desde Caimito, como bien dices, las urbanizaciones Villa Nevares, también el Jardín Botánico de la Universidad de Puerto Rico, y como bien dije, la urbanización Puerto Nuevo y termina al final al agua, ¿no? Al mar. Este proyecto de la canalización del río Piedra comienza desde Romero Barceló. Así que comienza en los años 78, si mal no recuerdo, y de ahí son los estudios. Para aquel tiempo había una fiebre de canalizar quebradas y ríos, convertir los ríos en unas grandes cunetas para que el agua salga bien rápido al mar. Es importante que Romero Barceló murió
y todavía están sobreviviendo un proyecto que para todos luces que es incorrecto en este momento en el que estamos. Así que ese proyecto ha ido, ¿verdad?, dando traspasos y traspiés hasta llegar el huracán María, ¿verdad? Cuando llega el huracán María lo sobreviven con fondos a través de los fondos CBDG y inyecciones que le da el Congreso de los Estados Unidos y los reviven. Es importante que si usted viene por el expreso de Arecibo a San Juan en el área de Plaza Las Américas, que colinda ahí con el expreso Las Américas, si usted mira a su lado izquierdo, ahí hubo donde estaba el vertedero, ahí hubo una canalización de ese río que es un río falso, un río que no existe, y ese es el río Puerto Nuevo. Eso antes ahí era mangle, era área industrial, y que con la construcción del expreso, que ahí vivía gente, de hecho mi familia es de esa zona y fue realojada de ahí, de la barriada Borinquen. Así que cuando construyen el expreso lo hacen elevado y entonces dejan a Puerto Nuevo, que en realidad era mangle, en un hoyo, ¿no? Cuando caen las lluvias. El proyecto comienza en la canalización de esa zona del área de Plaza Las Américas con mira a minimizar las inundaciones, que todo lo que tiene que ver en la parte baja de la cuenca del río Piedra, que en realidad hay una diferencia en lo que es el río Puerto Nuevo, que es un río que no existe, que fue creado por los españoles, y el río Piedra, que es el cuerpo de agua que sí existe. Así que lo que se pretende es coger un cuerpo natural y hacer una gran cuneta, ensanchando el río y convirtiéndolo en un lugar para que aparentemente disminuyan las inundaciones en el municipio de San Juan, en esa zona. Joel, antes de que continúes, es que dijiste algo que a mí, ¿verdad? Desde que sé de este proyecto de canalización, bien interesante, bien importante, es que este proyecto es del 70 y pico. Así que si vemos, ¿verdad? Tú has hecho un poco la trayectoria a grandes rasgos de los cambios en las urbanizaciones en esa área. Esa área es totalmente diferente desde los 70 para acá, ¿verdad? Con construcciones masivas, con escuelas, con hospitales, con Plaza Las Américas ahí que ha ido quedándose, ¿verdad? Que ha ido, no, que se fue quedando con todo ese espacio. Y lo que tú nos estás diciendo es que ese proyecto exactamente desde el 78 lo están tratando de implementar ahora en el 2026. Y el problema es que son con estudios de 78, ¿verdad? Que no hay estudios recientes que miren la realidad que tú traes sobre la densidad poblacional que ha ido creciendo. Puerto Nuevo es la urbanización más grande de Puerto Rico, pero a su vez se ha ido construyendo con la misma infraestructura, ¿verdad?, de sanitaria, la misma infraestructura pluvial, que en realidad, en el caso de esa zona, si tú le preguntas a muchos residentes que vivimos en el zona, te dicen, mira, es que el río nunca se sale, se inunda porque la infraestructura pluvial ya no aguanta la cantidad de escorrentías que cae y entonces o se tapan o están colapsadas las alcantarillas y entonces crea un problema de inundación en las urbanizaciones. Y a su vez, el asunto de la canalización, si vas por Reparto Metropolitano o en Villa Nevares, por lo menos puedes ver que tienen unas quebradas ya canalizadas que ya se ha ido cayendo, porque Puerto Rico no ha tenido, o el municipio de San Juan, o Recursos Naturales, no ha tenido la capacidad de darle mantenimiento a esas canales, así que han ido colapsando y crearía un problema adicional del que no tenemos, igualmente el mantenimiento. Hace unos días atrás escuché que cuando la canalización del área de Plaza Las Américas, como es un río que no existe, hay que darle mantenimiento, ¿verdad? Y cuesta alrededor de 4 millones la canalización. Imagínate tú de cada cuánto un huracán aquí de que lleva un montón de escorrentías de árboles, de sedimentos, etcétera, que vamos a tener que estar gastando 4 millones cada vez que haya un evento grande de lluvia. Así que al final del camino ya tenemos un problema allí en Plaza Las Américas y lo que haría entonces es crear otro problema dentro de las urbanizaciones, además afectando el ambiente, porque si usted va en esa zona hay cientos de árboles, colinda con la Universidad de Puerto Rico y el Jardín Botánico, y si sigue subiendo hacia los campos de San Juan,
que es Caimito, pues crearía una gran cuneta gigante que sería horrible para la vista y para la naturaleza. ¿Y cuál es, verdad, la idea del gobierno que dicen las agencias involucradas para justificar que van a seguir una canalización de un proyecto de los 70? Pues en realidad es un proyecto de la colonia, es un puesto de Estados Unidos y del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Y aquí en Puerto Rico el auspiciador es Recursos Naturales, que en realidad le importa poco sobre el proyecto. Hace poco hubo unas vistas públicas y se le preguntaba al secretario de Recursos Naturales que si se podía cancelar. Y dice, no, pero es que no se puede cancelar nada porque todavía allí no hay contrato. Claro, no hay contrato porque los fondos todavía no han sido asignados. Se asignan cada presupuesto en los Estados Unidos, pero el proyecto existe, está ahí. Ya va por el puente de la Roosevelt. Si pasas por allí por el cuartel general, verás que ahí hay un montón de máquinas. Ya le arrancaron un canto al Roberto Clemente y a su terreno para poder ensanchar el espacio, y por ahí van a seguir subiendo hasta que lleguen al área de Jardín Botánico un poquito más en Cupey. De hecho, esa construcción allí en Puerto Nuevo queda detrás de nuestro Comité Nacional y hemos estado afectadas. Un día empezaron a construir y nos dijeron que teníamos también, ¿verdad?, que hacer unas gestiones de una puerta de salida que teníamos ahí, y ha sido un desastre todo el proceso, porque de momento empezaron una remoción de tierra para, ¿verdad?, arreglar esa área ahí entre lo que es el cuartel de la policía y nuestro local, pero de momento eso como que se paralizó y hay maquinaria, pero no se sabe muy bien qué va a pasar allí con aquello. Sí, y ahí el problema es que ellos han ido a adicionar al problema ambiental. También es un problema de social y de expropiaciones que va a haber en la zona. Ya en el caso allí, alrededor donde está el local del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano, ya hubo unas expropiaciones alrededor de 16 casas, ¿verdad? Y fueron bien injustos con esas familias. Se le pagó el valor justo de su vivienda, pero al final del camino, quienes vivimos en San Juan, sabemos que ha ido subiendo un montón la vivienda, y con lo que cuesta su casita allí en Puerto Nuevo, es imposible comprar una casa en San Juan. Las casas están $200,000, $300,000 en San Juan, y posiblemente le dieron 150, 160. Así que no hay posibilidad de comprar una casa en San Juan si ese fuera el caso. En el caso del reparto metropolitano, que alrededor se van de 300 familias, y eso es un montón de casas que se irían en el caso de las quebradas de reparto. Y supuestamente, como tú decías, es para mejorar el asunto de las inundaciones en esa área, pero si no hacen el ajuste, ¿verdad?, a las alcantarillas y a la limpieza, no están arreglando nada. Es simplemente la expropiación, el dinero que se va a ganar la compañía constructora y de canalización, pero no hay un ajuste a las inundaciones. A quien único va a beneficiar de esta canalización es a Plaza Las Américas y a la Avenida Kennedy, toda esa zona industrial, que va a bajar la inundación a cero. En el caso de las urbanizaciones, un pie, 2 pulgadas, depende de dónde con esa canalización. Así que, y además vas a hacer un cuerpo navegable, porque se va a poder entrar desde Puerto Nuevo hasta más o menos University Garden con barcos, por ejemplo, con botes. Entonces, eso implicaría otro problema adicional de especulación, ¿verdad? Horrible, porque si puedes meter un botecito, pues posiblemente alguien puede ir comprando casas por allí o expropiando gente, y se va a convertir al final del camino, si se logra, en un gran problema de especulación en la zona, y sería más caro para las familias vivir en esa zona de San Juan, que ya es imposible, sería totalmente horrible después. Y además, ¿verdad?, esas urbanizaciones son urbanizaciones históricas del área metropolitana, pero no solamente urbanizaciones históricas, que se han quedado con una población muy envejecida, con una dificultad, ¿verdad?, de mantener el mantenimiento de las casas. Lo vimos cuando estábamos, ¿verdad?, en el proceso de campaña, pero además comunidades de migrantes. Claro. Sí, allí Puerto Nuevo, Reparto, Caparraterra, University Garden, son organizaciones de trabajadores, de gente que hizo San Juan y que se le dio la oportunidad después de la Segunda Guerra Mundial a construir esos grandes espacios de tierra, y que ha ido, y que es sumamente gente vieja, casas bien viejas, y que la comunidad migrante en esa zona de Puerto Nuevo, Caparra,
ha ido, ¿verdad?, siendo familia y que pues, se convertiría eventualmente en algún momento de especulación y que Dios no lo quiera, ¿verdad? Sería un proceso de expropiación a mucha gente. O sea, que es, ¿verdad?, el desmantelamiento nuevamente de las comunidades. Mencionas lo de de los botes, de los botecitos, ¿verdad? Y les recuerdo a todas las personas que nos están escuchando que justo hoy a las 11 de la mañana, así que cuando usted termine de ver o ya debe de estar camino hacia la manifestación Esencia Nova, la marcha nacional que está convocando la coalición Defiende a Cabo Rojo y muchas organizaciones nos hemos unido a la convocatoria. Ni pa' buitres ni corruptos, Puerto Rico es nuestro y punto. Así que a las 11 de la mañana la marcha sale desde el Escambrón a Fortaleza y esto es un momento importante, ¿verdad? No queremos que toda esta canalización de Río Piedra se convierta también en otro proyecto de esencia donde, como decía Joel, se vayan desplazando las comunidades históricas, las comunidades de trabajadores y las comunidades migrantes. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, hacer un San Juan donde tengamos espacio para nuestros y nuestras trabajadoras. Bueno, Joel, pues ahora, ¿verdad? Ya hicimos este primer llamado para que la gente se movilice para la manifestación de Esencia. Me gustaría que nos pudieras hablar un poco más de cuándo las comunidades comenzaron a organizarse en contra de este proyecto de canalización. Sí, en el caso de las comunidades viene bien cercano a la pandemia, ¿verdad? De repente todo el mundo está encerrado en sus casas y de repente hay gente que le están llegando cartas. En el caso de Puerto Nuevo abajo, allí cerca del comité del MIN, le empezaron a llegar cartas a la gente. Y en ese proceso fueron sacando gente. Mientras mucha gente estaba encerrada con la pandemia, había ese proceso de sacar gente. Y las comunidades se enteran cuando empiezan a entregar cartas para la demolición de esa vivienda, especialmente la gente cercana. Y lo mismo ocurrió en el caso de University Garden y Villa Nevares, Jardines Metropolitanos, etcétera, más o menos para esa misma fecha. Así que llegan alrededor como de 4 o 5 años luchando para que este proyecto se detenga y se han creado organizaciones. Reparto Metropolitano tiene su organización, Villa Nevares, Guardarrío tiene su organización, Puerto Nuevo, Amigos del Río Puerto Nuevo a la parte de abajo, y ahí se han ido creando organizaciones y nos hemos ido juntando con una coalición para enfrentar este proyecto como parte del trabajo para tratar o hacer que el cuerpo de ingenieros detenga el proyecto hasta donde está ahora mismo, que es en el área del proyecto 3, que es cerca de Roberto Clemente, de Roberto Clemente, en la avenida Roosevelt, y que llegue hasta ahí, y que no suba más nada de esa zona. Pero estamos, ¿verdad?, como parte de ese proceso de organización. En este momento hay unas vistas públicas en la Cámara de Representantes. Hemos estado insistiendo con el cuerpo de ingenieros que este proyecto no debe ser implantado como está. No que no se haga, pero que se haga de otra forma, ¿verdad? Y que no se toque el cuerpo de agua y que se invierta el dinero en el alcantarillado pluvial, el alcantarillado sanitario, para que haya áreas de captación de agua también. Y las comunidades se han ido organizando desde que se enteran y se han ido enterando por carambola, no porque haya algo, ¿verdad?, grande. Por ejemplo, en Reparto nosotros nos enteramos porque pusieron un cartel en la cancha de que había una reunión. Y la gente llegó allí y se enteró que posiblemente se iban a ir de sus casas. Y así ha pasado en Villa Nevares, así mismo pasó mismo en Puerto Nuevo, porque ellos han ido trabajando y cuando estamos mal acostumbrados de ver maquinaria y decir que se está haciendo obra. Uh-huh. Pero en realidad lo que se está haciendo es una destrucción que al final del camino no va a eliminar las inundaciones, en el caso de Río Piedra, y tampoco va a traer beneficios para las comunidades, y especialmente comunidades de gente vieja que no va a tener para dónde ir. O sea, especialmente muchas familias. Hay 2 y 3 generaciones en la zona. Yo conozco una familia que son 6 casas, ellos, y serían los 6. Wow. Esta es una familia completa, una red, ¿verdad?, de apoyo de comunidad.
especialmente tan cercanos que estamos a casi todos. O sea, estamos cerca del Expreso, cerca de Plaza, cerca de los malls, cerca del Centro Médico. Es toda la zona, toda la zona de Atorrey que se vería impactada por este proceso. Sí, cuando hablas, ¿verdad?, de esa red, que la gente se va enterando poco a poco, también es parte de esa estrategia, ¿verdad? De que no todo el mundo se entere a la vez, que la gente no sepa y no les dé tiempo entonces a organizarse. Así que con eso en mente, Joel, dinos de nuevo cuáles son las comunidades que pudieran estar impactadas para que la gente, ¿verdad?, esté con ojo a ese posible proyecto y puedan también ver estas reuniones de organización que se están haciendo en contra del proyecto. Claro que sí. El Puerto Nuevo Norte, que es la parte de abajo que colinda con Plaza Las Américas, va subiendo por Caparra Terra, está la urbanización Villa Nevares, Reparto Metropolitano, que ahí están las dos quebradas que también se van en ese proceso. Está Villa Nevares, Jardines Metropolitanos, University Garden, hasta la UPR en Jardín Botánico. Bueno, nosotros no podemos permitir, ¿verdad?, que la planificación de este país continúe tan al garete como está y que le esté dando la espalda realmente a las comunidades y a la población migrante y trabajadora de este país. Ahora vamos a una breve pausa donde vamos a estar escuchando la cuña producida por la estructura del MIN Arecibo y regresamos en breve a La Patria que Queremos, hoy dialogando sobre la defensa de nuestros recursos naturales, la canalización de Río Piedras y en breve la solidaridad internacional con Cuba. Oye, ¿qué te parecen las personas que dudan de nuestra capacidad para autogobernarnos y dirigir los destinos de la patria puertorriqueña? Que deben ser personas que no han estudiado las propuestas de nuestro movimiento en áreas vitales como el desarrollo económico y nuestra visión para el futuro, basadas en la expansión y privilegio de los mercados internos sin renunciar a las exportaciones y esfuerzos dirigidos a crear capital nacional para sostener una economía propia que nos permita salir de la dependencia de Estados Unidos. Incluye también fomentar inversiones favorables para el pueblo puertorriqueño que apoyen la productividad y el empleo. Y gestionar los recursos para satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades del futuro. Esto representa asumir un compromiso mayor con la educación, la investigación y el desarrollo económico. Luchar por la independencia es luchar por un futuro mejor. Piénsalo. Únete a la lucha. Seremos libres. Mensaje del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Muy buenos días, está escuchando La Patria que Queremos, por acá Sonia Cepeda y estamos conversando con Joel Vázquez sobre el proceso de canalización del Río Piedra y la lucha que tienen las comunidades. Joel, nos estabas comentando que se han hecho gestiones con el cuerpo de ingenieros para tratar, ¿verdad?, de que haya una modificación en este proyecto. ¿Cómo lo ha acogido el cuerpo de ingenieros? ¿Cuál ha sido su respuesta? Cero respuesta. Cero respuestas porque todos lo saben, todos lo tienen bien calculado, pero la participación de la gente ha sido malísima. Ellos piensan que la participación es hacer una presentación, decir lo que van a hacer y siguen. Aparentemente no tienen planos ni planificación clara, pero siguen trabajando, ¿verdad? Y entonces, y esa ha sido siempre la queja de los residentes. Mira, díganos qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Porque así uno también se va preparando, las familias se van preparando, uno sabe a lo que se enfrenta también como residentes, pero ha sido cero la participación, más allá de la comunicación, ¿verdad? Un correo electrónico hoy, alguna reunión solicitada por la comunidad, pero más allá de eso, al final del camino las comunidades no saben qué es lo que va a pasar. Pura especulación, pero y puro estrés a las familias que no saben si se van, si se quedan, qué va a pasar con su vida en adelante. Personas mayores que no saben qué van a hacer con sus vidas de aquí adelante. Así que ha sido un mal manejo, ¿verdad? Y parte de las propuestas que hace la comunidad es que se haga un comité, ¿verdad?, que incluya también a la comunidad para mirar a futuro de lo que va a pasar al final del camino con la cuenca del Río Piedra.
Y como parte de esta organización de la comunidad, hay expertos que están asesorando a las comunidades en toda esta área, así que no es tampoco, ¿verdad?, solamente la comunidad organizada, sino que han buscado. Interesantemente, las comunidades tienen mucha gente retirada, profesores universitarios, ¿verdad? Tienen la Universidad de Humacao, tiene muchos profesionales alrededor de las comunidades, porque como bien dije al principio, son comunidades de trabajadores que de una forma u otra han estado involucrados en proyectos bien particulares como este. En el caso de University Garden, profesores que trabajaron en la Junta de Calidad Ambiental, o sea, gente que verdaderamente tiene el expertise, conocen, han visto el proyecto y saben que el proyecto es malo y que no beneficia a la gente, sino que el cuerpo de ingenieros, pues, caso omiso a lo que estos expertos residentes han tratado de hacer como propuestas para beneficio de la cuenca del río Piedra. ¿La comunidad ha tomado alguna acción legal o están pensando hacerlo? La comunidad lo hizo una demanda al cuerpo de ingenieros, no, a Recursos Naturales, que es el auspiciador, pero la demanda se la desestimaron en el caso de los tribunales, y ahora lo que corresponde es seguir la lucha en la calle. Están haciendo unas gestiones en la legislatura que yo no creo que vaya para ningún lado, pero yo esperaría que este gobierno hiciera algo, que yo creo que no lo va a hacer, pero igualmente creo que es importante que la organización continúe, que la gente siga orientándose de lo que está pasando y que al final del camino, si hay que poner los cuerpos, pues serán los cuerpos los que hay que poner. Estas comunidades no estaban necesariamente organizadas antes de organizarse para este tema. No, muchas de ellas no estaban organizadas. El tema los ha ido organizando. De hecho, en el caso del Guardarrío, en la zona de University Garden, hacen actividades bien recurrentes en el río. Hacen tours. O sea, se ha convertido en darle otra vida a la zona, pero también darle otra vida al cuerpo de agua y otra oportunidad al cuerpo de agua. ¿Verdad? Que en sus inicios se construyó de espalda del río. Si tuvieras todas las casas, todas están construidas, el río le queda a la parte de atrás. Así que la comunidad lo que está tratando es que el río se convierta como parte de su vida y que la gente utilice la zona para recrearse, para estar allí, para hacer yoga, para caminar, para llevar a sus niños, para ir al río y mirar el agua. Así que estas comunidades han ido orientándose de la importancia que tiene el río, como lo tuvo en su momento, que le sirvió agua a Viejo San Juan desde el río Piedra, ¿verdad? Así que cómo el río se ha convertido en aquella fuente de agua y de vida en aquel momento, y que hoy los residentes quieren que se mantenga así. Joel, tú también has sido, ¿verdad? Has estado muy cercano, bueno, también por asuntos laborales, pero a todas las comunidades del G8, al Caño, que aunque son, ¿verdad?, proyectos diferentes, también hay un cuerpo de agua, hay una comunidad en lucha. Las comunidades del G8 han estado en contacto con las comunidades de la canalización de río. Sí, ha habido conversaciones, ¿verdad? Y parte de las propuestas que plantea la cuenca del río Piedra es porque el cuerpo de ingenieros no hace lo mismo o algo similar en el caso del río Piedra con lo que se hizo con el Caño Martín Peña. Son realidades distintas. En aquello es una restauración del cuerpo de agua. En este caso es una canalización distinta, pero el proceso de participación ciudadana junto con el gobierno, en aquel momento, en el caso del G8, ese proyecto, el auspiciador era Transportación y Obras Públicas. En este caso es Recursos Naturales. En aquel momento Transportación y Obras Públicas tenía dinero, ¿verdad? Ya está quebrado gracias al gobierno, pero en aquel momento tenía dinero y se crea la Corporación del Proyecto Enlace, y nosotros, ¿verdad?, de parte de las comunidades, hemos pedido, mira, ¿por qué no que hacemos lo mismo? Si ha funcionado para el G8, que ha sido un proyecto que si usted pasa por allí, se ve espectacular lo que están haciendo. El agua corre. Hace unos días alguien me dijo que vieron un manatí entrar al cuerpo de agua, así que eso también es importante. Y cómo eso no ocurre en el caso del río Piedra. Sabemos que hay mucha gente detrás, especialmente gente de contratistas, para que se haga el proyecto, y especialmente gente de los Estados Unidos, porque en Puerto Rico no hay esa maquinaria para hacer ese proyecto. Así que ¿verdad?, todo eso lo van a traer de afuera.
pues, a lo mejor el que tiene la banderita en la esquina que te da paso, pues es boricua, pero el que trae la máquina no hay, porque aquí no se draga un cuerpo de agua diario, ¿verdad? Así que no es negocio para nuestra gente o para nuestros comerciantes tener ese tipo de maquinaria. Así que, ¿verdad? El G8 ha estado y hemos tenido conversaciones y se han hecho reuniones, pero obviamente son dos proyectos muy distintos y nosotros tratamos de que se emule en ambas partes. Sí, yo creo, ¿verdad? Dándole también seguimiento a nuestro programa del mes pasado, que era dedicado a comunidades, la importancia de que las comunidades, ¿verdad? Se vayan conectando también de trabajo histórico y exitosos que hay. Nosotros, si no apostamos a la organización comunitaria, nos van a seguir pasando proyectos como este del dragado del río, como proyectos de desalojar gente para seguir poniendo gente, ¿verdad? La lucha que tienen ahora en Cataño, la comunidad que los están prácticamente desalojando para construir edificaciones que simplemente no lo puede pagar nadie, que tenga una casita histórica allí en Cataño, ¿verdad? Y nos pasa en tantos otros lugares. Así que las invitamos nuevamente a la marcha nacional Esencia No Va a partir de las 11 de la mañana, así que ya ahora sí usted debe de estar allí ya o estar en camino desde el Escambrón hacia la Fortaleza, porque no podemos permitir que ese proyecto Esencia, ¿verdad?, siga su rumbo. Yo creo que si ese proyecto pasa, nosotros vamos a tener un problema ambiental muy serio y es una de las manifestaciones más importantes, ¿verdad?, que tenemos en el día de hoy, así que movilícese para allá. Joel, que si pudieras, ¿verdad?, resumir cuáles son las peticiones de las comunidades, ¿cuáles son? La primordial, que se detenga el proyecto porque según como está planteado, no representa una realidad para el 2026. Y también que se cree un cuerpo como una coalición donde se incluya al sector público y a las comunidades para trabajar el problema de las inundaciones, ¿verdad? Y en el caso de Reparto Metropolitano y Villa Nevares, que se reparen las canalizaciones que ya existen, ¿verdad? Y que han ido colapsando, que obviamente no hay un mantenimiento constante. Y obviamente el asunto de lo pluvial y de lo sanitario que se arregle en el caso del municipio de San Juan. ¿Tienes alguna fecha de reuniones próximas o si la gente le interesa? Bueno, yo les invitaría a las páginas de las organizaciones. En el caso de la zona de Villa Nevares University, ellos tienen en Guardarrío, Amigos del Río Piedras y Reparto Metropolitano No a la Canalización, ¿verdad? Y esas son las 3 páginas que ellos tienen ahora mismo. Pueden ir ahí a Facebook y buscar alguno de los grupos y ahí constantemente están poniendo información. Okay. Pues bien importante que nos mantengamos al tanto de todo lo que está pasando, ¿verdad? Las compañeras y los compañeros del oeste que nos están escuchando, esto es una de las luchas ambientales que tenemos acá en el área metro, así que muy pendiente a futuras actividades y ahí donde tengamos que estar, como decía Joel, si lo que nos toca es poner los cuerpos, pues eso es lo que nos tenemos que movilizar. Muchas gracias, Joel, por compartir con nosotros y esta puesta al día de lo que está pasando con el proyecto y la lucha social alrededor de la canalización del Río Piedras, así que gracias siempre por decir presente. Vamos ahora a una cuña radial producida por la estructura del MIN de Arecibo. Regresamos en breve con La Patria que Queremos y vamos a continuar dialogando sobre la solidaridad internacional con nuestra hermana Cuba. Oye, ¿qué te parecen las personas que le tienen miedo a la independencia? Que son como algunos esclavos que le temían a la abolición de la esclavitud porque habían perdido toda confianza en sí mismos, creído lo que el amo les había enseñado de que eran inferiores y que no se merecían nada mejor que la vida de esclavos, sin libertad, siendo controlados por otro. Pero la historia y los esfuerzos de quienes afirmaban que la libertad es el destino de todo ser humano, lucharon por la liberación de todos
todos. Les demostró lo contrario. Hoy el colonialismo es la nueva cara de la esclavitud. Estados Unidos reclama que somos su propiedad, que le pertenecemos, dicen, como hacían los amos con los esclavos, negándoles todo el poder sobre sus vidas. Nos mantiene como colonia y nos ha impuesto una junta de control fiscal que se ha adueñado de nuestro país y sus decisiones importantes, atándonos más al yugo colonial. El destino de los pueblos es la independencia, la soberanía. Luchar por la independencia es luchar por un futuro mejor. Piénsalo. Seremos libres, únete a la lucha. Mensaje del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Estamos de regreso en La Patria que Queremos, y si un pueblo sabe lo que es luchar por defender su soberanía, ese es el hermano pueblo de Cuba. La solidaridad internacional ha sido parte fundamental de esa lucha por la soberanía de los cubanos que actualmente enfrentan una situación muy, muy compleja, una situación económica agravada por el bloqueo histórico impuesto por los Estados Unidos, pero también por las nuevas políticas de Donald Trump contra Cuba, y no solo contra Cuba, lo hemos visto con toda Latinoamérica, especialmente en Venezuela, y Trump se ha ensañado con nuestra hermana isla de Cuba. Hoy tenemos con nosotros al compañero Néstor Nazario. Saludos, Néstor, ¿cómo estás? Sí, bueno, saludos, Sonia. Néstor nos viene a hablar un poco, vamos a comenzar por la campaña que varias organizaciones nos hemos unido para recaudar fondos para compra de medicamentos. Más que nada, ustedes han visto ya la brigada comenzó a llegar a Cuba desde la semana pasada. Tenemos compañeros y compañeras desde Puerto Rico, del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano y de otras organizaciones que también Néstor nos puede ahorita decir sus nombres ya en Cuba. Y yo creo que ayer veía un video de cómo llegaba esa brigada solidaria a un hospital y realmente se me salieron las lágrimas, porque hablábamos de las comunidades y de cómo nos tenemos que organizar y ser solidarios entre nosotros, y si alguien ha sido solidario con la independencia de Puerto Rico a nivel internacional, ha sido Cuba. Así que Néstor, háblanos un poco de la campaña. Sí, buenas tardes. Mira, como tú decías, Sonia, Cuba está pasando por un momento muy importante, quizás uno de los momentos más graves y difíciles de su historia reciente. Hace más de 6 décadas, 60 años, Estados Unidos impuso un bloqueo criminal contra Cuba. No hay ningún sector, ningún aspecto del pueblo cubano, de la vida de los cubanos, que no haya sido afectada por el bloqueo. Ninguno. Y recientemente esta situación se ha agravado porque la administración actual de los Estados Unidos ha impuesto un bloqueo que ha impedido que llegue a Cuba petróleo, diésel y combustible. Y prácticamente el país está al borde de la paralización. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en una comparecencia hace semana y pico atrás, decía que hace más de 3 meses no llega a Cuba un barco con petróleo ni diésel. Y eso tiene unas implicaciones muy serias para el país. Entre las áreas que se han visto afectadas por esta situación está el área de salud. Cuba, a raíz del triunfo de la revolución, desarrolló un sistema de salud que ha sido ejemplo para el mundo entero. Un sistema de salud gratuita, general para todo el país, a todos los niveles, preventiva, con la política de los médicos de familia, los médicos en las comunidades. Y como decía, ha sido ejemplo para el mundo entero. De hecho, Cuba tiene índices de salud que comparan con los índices de salud de los países más desarrollados. Por ejemplo, hace unos años atrás, la mortalidad infantil en Cuba, en La Habana, era menor que la mortalidad infantil en Washington, la capital de Estados Unidos. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo es que pocos países del mundo
desarrollaron vacunas contra el COVID. Y Cuba fue uno de los pocos países del mundo que desarrolló 4 vacunas distintas contra el COVID. Como parte de este sistema de salud, Cuba ha tenido un proyecto para fabricar medicamentos, sobre todo medicamentos genéricos, se fabrican en Cuba y esos medicamentos son gratuitos o a costo bien bajo para la población. Y también se ha desarrollado centros de investigación médica para vacunas, medicina, tratamientos, que comparan, repito, con los países más avanzados. Sin embargo, todo este desarrollo se ha visto afectado por el bloqueo y sobre todo por estas medidas recientes de la administración de los Estados Unidos. Y la realidad es que hoy Cuba está viviendo una escasez importante de medicamentos. Una escasez importante de medicamentos. Y en Puerto Rico, el movimiento independentista nacional ostosiano se ha unido, ha sido parte de un proyecto de solidaridad con Cuba importante. Se está generando una campaña muy grande en nuestro país para apoyar al pueblo cubano en distintas vertientes. Se están recogiendo fondos para paneles solares, porque todos sabemos del problema que hay en Cuba con los apagones, y esos paneles solares van a estar destinados a centros de salud, a escuelas y áreas prioritarias. Y se están también llevando medicamentos. El sábado pasado llegaron a Cuba 30 y pico de boricuas con maletas llenas de medicamentos y otros productos que hacen falta en Cuba. Productos de higiene, distintos productos. Y en el caso particular del MIN, nosotros hemos participado y estamos participando activamente en una campaña para la recolección de dinero para la compra de medicamentos. Y hemos enfatizado en lo de recolección del dinero porque, bueno, va un grupo de boricuas con sus maletas, pero aún así es muy limitado, ¿verdad? Lo que se puede llevar en maleta en términos de medicamentos y productos de aseo. Y nosotros nos hemos vinculado al Comité de Solidaridad con Cuba en los Estados Unidos, a un proyecto que se llama Proyecto Atway. Y entre otras cosas, este proyecto tiene una licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que le permite mover a Cuba material como medicamentos y otro tipo de ayuda. Y por esa vía podemos llevar una cantidad mucho mayor de medicamentos. Nosotros nos ha impresionado el respaldo que ha tenido el pueblo de Puerto Rico. Para decirte un ejemplo, nosotros nos habíamos propuesto un objetivo de recaudar $25,000. ¿Y por cuánto vamos ya? Bueno, ya esos $25,000 ya se compraron completos en medicamentos. Eso llegaron a Cuba el sábado pasado y el lunes 21 empezó la distribución de esos medicamentos. En nuestro caso vamos a concentrar en 2 tipos de medicamentos. Medicamentos para cáncer pediátrico. En Cuba hay más de 400 casos de cáncer de jóvenes entre niños y jóvenes. Y esos medicamentos son medicamentos bien especializados y bien caros. Nosotros de esos $25,000 de esta primera entrega, $20,000 se han destinado para ese tipo de medicamentos y los otros $5,000 para medicamentos, otro tipo de medicamentos. Ya esos medicamentos llegaron a Cuba, ya se distribuyeron en los hospitales en Cuba, en los hospitales especializados. Y estamos ahora trabajando para recoger una cantidad sustancial también de dinero y hacer otro gran envío para Cuba de medicamentos. Así que nosotros, ¿verdad? Exhortamos a los oyentes
La campaña no se ha concluido. Podríamos decir que apenas estamos comenzando a ser generosos. Nosotros tuvimos una conferencia de prensa hace ya como una semana y es increíble el respaldo de la gente. Ha llegado donativos desde $3 por ATH móvil hasta $300, $400. Y 20, una cosa 25. bien importante también, Néstor, la prensa cubrió muy bien esa conferencia de prensa. La prensa ha sido también interesante la importancia que le ha dado la prensa en Puerto Rico a esta campaña. Los grandes medios de comunicación, tanto de la prensa escrita como de televisión, radio, le han dado importancia y lo que nos ha ayudado a que la gente conozca de la campaña, conozca de este proceso y que la gente se haya sumado. Hay que señalar que esto es una campaña que la hemos desarrollado con fines humanitarios. O sea, no hay que ser solidario con el gobierno de Cuba ni con las medidas de la revolución para entender que esto es un asunto humanitario. Que más allá de lo que podamos pensar cada uno de nosotros, claro, nosotros como independentistas revolucionarios apoyamos ese proceso revolucionario, pero usted no tiene que apoyar el proceso revolucionario de Cuba para ser solidario. Hay un espacio para ser solidario desde el punto de vista humano, porque hace falta esa solidaridad y ese apoyo en estos momentos a Cuba, que repito, Cuba está viviendo uno de los momentos más difíciles y más complejos de su historia reciente. Es importante que hayas mencionado eso, Néstor, porque aquí estamos hablando de las vidas humanas, de personas, de hermanos y hermanas cubanas, de la niñez en Cuba que está sufriendo, ¿verdad?, estas medidas que Trump ha impuesto últimamente, y yo creo que está atacando por uno de los logros más grandes de la Revolución Cubana, la salud. Así que, como dice Néstor, ¿verdad?, usted no tiene que estar en favor de la Revolución Cubana, pero sí de los pueblos y de los seres humanos. Así que, Néstor, ¿cuál teléfono, si la gente quisiera enviar su donativo, a dónde lo pueden enviar? Sí, mira, hay distintas formas de hacer su colaboración. La más sencilla, ¿verdad?, que es la que se está usando mucho en Puerto Rico, es la transferencia de fondos a través de ATH móvil. Ok, tenemos varios teléfonos a los cuales se puede hacer esa transferencia. Compañero José Rodríguez Báez, conocido como Lole, está muy activo en esta campaña. Su teléfono es 787-510-2201. Se puede hacer el donativo por ahí. El compañero Carlos Vega, copresidente del MIN, que está coordinando, de hecho está en Cuba en estos momentos en la entrega de donativos, está coordinando esta campaña por el MIN, 787-309-0908, el teléfono de Carlos Vega. Judith Morales también está, el del comité que está coordinando la campaña, el teléfono de Judith 787-920-3482, y el compañero Félix Fernández, que también es parte de este comité, 939-314-7770. Por cualquiera de estos teléfonos se puede hacer el donativo a través de ATH móvil y se puede hacer también por cheque, cheque dirigido al Centro de Comunicación Social Pedro Baije Chapel. Un poco largo el nombre, puede ser Centro de Comunicación Social PBC, Pedro Baije Chapel, y sería dirigido a calle Vasallo 142, San Juan, Puerto Rico 00911. Vasallo 142, San Juan, Puerto Rico 00911. Y si usted tiene un donativo en efectivo que no tiene forma de hacerlo llegar, no todo el mundo tiene ATH móvil, pues nada, se comunica a cualquiera de estos teléfonos con nosotros y nosotros buscamos la forma de ir a buscar el cheque, de recogerlo. Lo importante es que todo el mundo aporte. Cualquier aportación, grande, pequeña, es importante. Repito, nosotros ya hemos logrado sobrepasar considerablemente el objetivo de los $25,000 y estamos preparándonos para hacer un nuevo envío grande a Cuba
de medicamentos. Nuevamente importante, estamos haciendo recogido de dinero en efectivo, no de ningún otro material, porque muy puntualmente, ¿verdad? Lo estamos destinando, como dice Néstor, a medicamentos, sobre todo medicamentos para cáncer pediátrico que está haciendo falta. Así que si usted no cogió los números, luego puede volver a escuchar nuestro programa de radio en Spotify, o también puede ir a las páginas del Facebook del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano para poder hacer su aportación a esta importante causa. Como decía, Cuba siempre ha sido solidario con nosotros, no solamente con la independencia de Puerto Rico, la lucha por la independencia, sino que muchos compañeros y compañeras se han ido a formar a Cuba, y Cuba, ¿verdad?, ha puesto sus universidades, sobre todo de medicina. Cuba ha formado médicos de otros países de Latinoamérica también, y Cuba ha exportado médicos, sobre todo para atender poblaciones marginadas y comunidades, ¿verdad?, que no tienen las posibilidades por toda Latinoamérica. Así que si no es por el apoyo a la Revolución Cubana, que el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano tiene total apoyo a la Revolución Cubana, hágalo por los seres humanos que habitan en nuestra hermana isla. Néstor, ¿algo más que quieras decirle a las personas que nos están escuchando? Sí, no, recalcar que este comité que estamos coordinando este proceso, este proyecto, es un comité amplio también. Hay dirigentes sindicales, hay dirigentes cooperativistas y cooperativistas, hay artistas, hay religiosos, importantes líderes religiosos, que es un comité muy amplio del cual el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano es parte, y nosotros no tenemos la menor duda de que vamos a cumplir con ese otro cargamento muy pronto, si la ayuda sigue llegando de la forma en que está llegando hasta ahora. Bueno, esperamos seguir recibiendo todos esos donativos. Aprovecho para enviarle un abrazo solidario a Eunice y a Wilfredo. Eunice fue portavoz de la conferencia de prensa. Eunice y Wilfredo perdieron a su hijo en las pasadas semanas, y con todo y eso, con todo el dolor que una madre y un padre pueden sentir, estuvieron allí diciendo presente en la conferencia de prensa. Además, Eunice y Wilfredo son las voces de la cuña radial que escuchamos en nuestro programa La Patria que Queremos. Pues muchas gracias, Néstor, muchas gracias, Joel, por estar aquí con nosotros a través de La Patria que Queremos, donde todos los meses, a final de mes, se produce desde el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano en San Juan. Recuerden que usted ya tiene que estar, ahora sí, si no ha llegado, tiene que estar allí, si no, apresúrese a las 11 de la mañana frente al Escambrón. La marcha Esencia No Va es una marcha nacional, y es importante que nos hagamos sentir y que se vea la solidaridad también del área metropolitana con este nefasto proyecto que están intentando hacer en el área oeste. Gente, si esto pasa en el área oeste, vamos a tener grandes problemas. Así que vamos a solidarizarnos, ¿verdad?, y asistir a la marcha nacional. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. La solidaridad para las comunidades en lucha del Río Piedras, y también nuestra solidaridad con el hermano pueblo cubano. Oye, ¿qué te parecen las personas que se asustan y forman un reperpero frente a la opción por la independencia para nuestro país? Que es una lástima que el miedo las domine, porque el miedo paraliza y obstruye el pensamiento. Y es que el colonialismo nos va quitando la confianza en nosotros mismos, nos lleva a desvalorizarnos y a pensar que no podemos. El no podemos nos controla y nos hace desconfiar sobre nuestra capacidad para crear una sociedad justa, de democracia participativa e igual
igualdad. El no podemos causa ansiedad y otros trastornos mentales y emocionales, y la dependencia aumenta la inseguridad porque lo que el gobierno de Estados Unidos decida está fuera de nuestro control. Pero bajo la independencia estaremos enfocados en hacer que las cosas funcionen a nuestro favor, en beneficio de todos y en las relaciones y pactos con otros pueblos, incluyendo el de Estados Unidos, con respeto y dignidad. Luchar por la independencia es luchar por un futuro mejor. Necesitamos cambiar el no podemos por sí podemos. Únete a la lucha a favor de la independencia. Seremos libres. Mensaje del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano. Podcasts graba y produce podcasts para MIN Mayagüez y otras entidades en colaboración con sus respectivos equipos, con el propósito de educar e informar al pueblo de Puerto Rico sobre temas de soberanía e independencia. No participamos en la selección de contenido ni en la elección de participantes. Esperamos que encuentren nuestro trabajo interesante y útil. Agradecemos sus comentarios y sugerencias y les animamos a compartir nuestros podcasts.